Harry Potter y el torneo internacional de los Tres Magos. Capítulo 33. Desnudándolo todo. Tenía mariposas en el estómago. En realidad no debería haberlas. Había luchado contra un basilisco, acromántulas e incluso contra el propio Voldemort, 2 veces. Sin embargo, allí estaba, acercándose a la entrada de la habitación de Fleur y estaba nervioso. No era el hecho de conocer a Fleur lo que le hacía revolotear el estómago, ni mucho menos, aunque ella podía hacer que otras partes de él hicieran otras cosas, no, era mejor no pensar en eso ahora mismo. Solo vería esas gloriosas obras maestras de perfección física una vez, los 2 puñados de calidez que seguían rondando sus pensamientos y atormentando sus sueños, por mucho que hubiera querido seguir adelante y seguir avanzando en ese aspecto floreciente de su relación. No, esa parte era algo que prácticamente lo atormentaba, en el mejor de los sentidos. Lo que le llenaba el estómago de cosquillas era volver a visitar a la familia de la Cour. Había ido a visitarlos varias veces, en su casa, pero esto era diferente. Las negociaciones del compromiso iban bien, le habían dicho, con muy pocos impedimentos, solo negociaciones de buena fe. Los aspectos económicos estaban cubiertos y los puntos políticos estaban bien controlados, las familias Potter y de la Cour tenían puntos de vista históricamente similares, gran parte de esto ya establecido con los estrechos vínculos de las generaciones recientes. No parecía una visita más. La petición de que vinieran parecía más bien una evaluación final de un pretendiente para su hija, la heredera de una prestigiosa familia francesa. Slughorn lo había confirmado, ya que la petición no había llegado a través de Fleur, como era habitual, Patrice fue quien hizo la petición, a través de Slughorn. Pero había más que eso. Horace y Quirrell sabían que necesitaban más aliados, necesitaban más miembros en lo que ellos llamaban el Consejo. Dumbledore tenía su Orden del Fénix, como Alastor Moody, Voldemort tenía sus mortífagos y su círculo interno, como Bellatrix Lestrange, y el equipo de Harry necesitaba reunir a los suyos. No podían prepararse y librar una guerra con solo ellos 3. Necesitaban comenzar a prepararse. El objetivo no era formar un ejército. No se trataba de una guerra convencional. No se reunirían armas, entrenarían fuerzas y las enviarían al campo de batalla. Llamar a esta etapa una guerra era un nombre inapropiado. En realidad, parecía más bien una operación encubierta, una guerra económica y de recursos, el tipo de acciones que se llevan a cabo en una guerra de guerrillas o un sabotaje. El objetivo era desmantelar la base de poder de Tom Riddle, en caso de que regresara, y eliminar futuras amenazas. Lamentablemente, por geniales que fueran cada uno de ellos, Harry, Horace y Quirrell, tenían los ingredientes para formar un grupo fuerte, pero no era suficiente. Necesitaban reclutar nuevos miembros y asegurarse de que su calidad se mantuviera. Tenían algunos candidatos, Sirius Black, Remus Lupin, Patrice del Caogre y Van Pavlov estaban entre los que Harry sabía que estaban siendo considerados. Quirrell y Horace tenían sus propios candidatos a los que estaban considerando. Uno de los planes de Harry, para esta noche, era evaluar y posiblemente informar a la familia de la Cour. No se enterarían de todo, pero, con los juramentos adecuados, podrían llegar a enterarse de la supervivencia de Voldemort y la necesidad de comenzar a combatir un posible regreso en serio. Patrice, Apolline y Fleur eran las personas más fáciles de la lista y las aliadas más probables. Si bien tenían un plan, al pedir la asistencia de Harry esa noche, Harry también tenía uno, y sus propios planes muy probablemente desbaratarían los de ellos. Una de las cosas en las que Harry se mantuvo firme, negándose a considerar ceder, fue en el secreto y en las formas infalibles de asegurarse de que no pudieran ser traicionados. Le costó la vida a sus padres y ellos tenían formas mágicas de asegurarse de que nunca pudiera suceder. Si la familia de la Cour quería saber qué estaba pasando realmente en la Inglaterra mágica, entonces estarían haciendo el juramento. No importa quién fuera la persona, sin juramento, no hay información. De hecho, estaba tan paranoico al respecto que no dejaría que Horace o Quirrell pusieran a nadie al tanto sin su presencia. Confiaba en sus 2 asesores, pero ¿por qué correr el riesgo? Los pies de Harry lo llevaron a la puerta de Fleur y llamó. Ahora, solo estaba esperando que ella respondiera y lo dejara entrar. La puerta se abrió y Harry se sorprendió por lo que vio frente a él. Era Fleur. Pero no como él esperaba, en absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se detuvo y su cuerpo se quedó paralizado al verla. Sorprendido no parecía una palabra lo suficientemente fuerte para describir su estado.
Allí estaba Harry, un joven de 14 años de sangre caliente, nervioso y pensando en política y cuestiones de relación, y toca a la puerta de Fleur solo para que la joven parte Bella le responda en un estado de desnudez que debería haberla hecho sonrojar, cubrirse o soltar un chillido al verla en tal estado de desnudez. Eso no era lo que hacía Fleur. Le estaba sonriendo burlonamente. Su mirada petulante prácticamente proclamaba que había obtenido la respuesta que quería. ¿Te quedarás ahí parada, Harry? Pensé que te emocionaría verme así, ¿no? Harry parpadeó, intentando que sus sentidos funcionaran correctamente. No acababa de oírlo bien, ¿verdad? Fleur Delacour, la joven de 17 años, había muerto de repente, de la forma en que podrías asesinar a tu amigo si la vieras desnuda, recién llegada a su habitación, en el vagón de Beaux Buttons, con nada más que un par de pantalones cortos ajustados que le llegaban más cerca de la cintura que de las rodillas. Ella se rió y se cubrió la boca, en un inútil esfuerzo por reprimirlos. La mandíbula de Harry estaba baja, cuando la había bajado él no se había dado cuenta, y trató de formar palabras para decir pero todavía estaba sin palabras. Fleur Delacour acaba de abrir la puerta sin una prenda de vestir por encima de la cintura. Y ahí estaba ella, riéndose de su estupefacta respuesta, que estaba haciendo cosas mágicas en su pecho. Sus ojos estaban hipnotizados al ver cómo sus pechos rebotaban. Sangriento. Maldito. Infierno. Todo el intercambio pareció durar minutos, pero, en realidad, fueron meros segundos, no más de una docena. Harry sacudió rápidamente la cabeza, sacudiéndose la sorpresa. El plan acordado era que Harry se preparara y luego se reuniera con Fleur en su habitación, antes de que los dos partieran juntos. Ella le había pedido que llegara temprano, acortando así su estudio por su cuenta de lo que le hubiera gustado. ¿No te preocupa que alguien te vea así? Durante todo el intercambio, ella se había mostrado presumida, sexy y luego llena de alegría, nunca se preocupó de que otros la vieran. No, respondió ella rápidamente, agarrándole la mano y tirándolo hacia la habitación. ¿Por qué no? Harry realmente quería saber. Magia, le dijo ella con descaro. Fleur lo atrajo hacia la sala de estar y luego, de repente, se giró para mirar a Harry, dándole sin darse cuenta una mirada completa a su pecho expuesto. Debía de haber algún tipo de brujería involucrada aquí. Cada vez que veía sus tetas rebotar, sus ojos se negaban a no seguir la sabrosa vista, mucho menos a parpadear o blasfemar contra todo lo que es sagrado mirando hacia otro lado. Pensé que te gustaría que te saludara así. Tal vez debería ponerme algo más de ropa, ¿no? Harry podía oír su tono burlón, que tenía un fuerte trasfondo de satisfacción suprema. Harry estaba seguro de que a ella le encantaba confundirlo con solo su cuerpo. Harry no le dio la oportunidad de hacer eso. Cerró la distancia entre ellos y presionó sus labios contra los de ella, su mano izquierda comenzando en su cadera y avanzando hacia arriba por su espalda, mientras que su mano derecha comenzaba en el mismo lugar, solo en el lado opuesto, y avanzaba hacia arriba por el lado frontal izquierdo de su cuerpo. Sus dedos trazaban, bordeando la parte exterior de su pecho, provocándola, haciéndole cosquillas. Se sintió reivindicado con sus movimientos deliberadamente frustrantes cuando ella empujó su pecho hacia adelante, su mano palmeando su suave y cálida carne y su endurecido pezón. Harry realmente no había esperado que su mano volviera a tocar un lugar tan asombroso hoy. Solo había sucedido una vez y se preguntaba si ella permitiría que llegara tan lejos nuevamente, en un futuro cercano. Podría haber sido solo una forma de expulsar los pensamientos oscuros que el recuerdo de la línea Maginot había puesto en su mente, pero, obviamente y afortunadamente, se había equivocado en eso. En lugar de retroceder, su relación física aparentemente había abierto la puerta a la siguiente etapa. Pero Harry no pensaba en lo que esto podía significar. Su mano derecha seguía masajeándola y la izquierda seguía recorriendo su cuerpo de arriba a abajo, desde el pelo hasta el trasero. Siguieron haciéndolo, moviendo los labios juntos, luchando con las lenguas y usando las manos de Harry para explorar y masajear su cuerpo. Los gemidos, jadeos y suaves mordiscos eran éxtasis, aumentando el nivel de su excitación. De repente, Fleur gimió, más largo y profundo que antes, y se apartó, con los ojos llenos de lujuria y deseo, respirando con dificultad y con el pecho agitado después de inhalar y luego contener una respiración profunda. Con un solo movimiento fluido, ella lo empujó hacia atrás, ambas manos empujando sus hombros, obligándolo a caer hacia atrás en el sofá, en una posición desigual y encorvada. Harry la miró, su cuerpo sintiendo la pérdida de su calor corporal, su mente trastocada por las hormonas se preguntó qué estaba haciendo, qué quería al empujarlo al sofá.
Por un momento le preocupó que su flagrante manoseo hubiera llevado las cosas demasiado lejos, no es que lo hubiera entendido cuando Fleur abrió la puerta medio desnuda, pero el pensamiento fugaz no tenía mérito. Fleur cerró la distancia entre ellos y cayó hacia adelante sobre el sofá, con una rodilla a cada lado de él y las manos en el respaldo del sofá, a cada lado de él, se sentó a horcajadas sobre él. XXX Dios mío, tal como es, las palabras jadeantes escaparon de sus deliciosos labios. Sus manos alternaban entre masajearle el cuero cabelludo, pasarle las manos por el pelo y tirar de él. ¿Qué hubiera cambiado a su lengua materna? Bueno, eso no hizo nada más que estremecer su anatomía, la única palabra que entendió fue su exclamación con un fuerte acento al pronunciar su nombre. Harry no podría decir cuánto tiempo duraron. Estaba en un estado de euforía, con acceso casi completo al cuerpo de Fleur y su aprobación tácita y verbal a su apreciación práctica de su maravilloso cuerpo. Mientras tanto, Fleur había apretado su cuerpo contra él, gimiendo y disfrutándolo tanto, tal vez más, como él. Al final, Fleur se desplomó sobre él y murmuró su amor por lo que habían hecho. Harry no se quejaba de tenerla sobre él. «Tenemos que parar, Harry», susurró Fleur, horrorizada por las palabras que salían de su boca. «No podría parar pronto, deberíamos parar», reposó la cabeza contra él otra vez. Harry le pasó las manos arriba y abajo por la espalda, acariciándola suavemente, sin acercarse a nada que pudiera considerarse sexual, solo movimientos calmantes y relajantes. «¿Así es como debo esperar ser recibido cada vez que llegue al carruaje?». Harry la bromeó, su voz suave y juguetona, una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras miraba hacia abajo, su barbilla metida mientras enterraba su nariz en su sedoso y suave cabello plateado. «¿No te gustó? Disfrútalo». «¿Lo hice? ¿Realmente lo hice? No lo sé», lo dijo de un modo que parecía una pregunta. «Las velas son táctiles, sensibles. Me encanta estar en contacto contigo, me gusta sentir tu cuerpo contra el mío, me encanta sentir tus emociones cuando estamos», tarareó pensativa. «¿Cómo se dice? ¿Pasioné? ¿Apasionada? Cuando nuestras hormonas están descontroladas, la sangre bombea y lo único que quiero es más de ti». Harry resumió los sentimientos que ella había intentado expresar. Respiró profundamente y exhaló lentamente. «¿Oí? Entonces, estás diciendo que, como eres en parte Bella, quieres mostrar tu increíble figura y sentir mi reacción al afecto físico, que haremos mucho más de esto». Harry intentó hacer un gesto hacia la parte superior de su cuerpo desnudo y su posición íntima, pero con sus manos detrás de su espalda fue un esfuerzo inútil. Sí. Harry ya se consideraba afortunado de haber besado a Fleur, poder manosearla era el cumplimiento de un sueño de adolescente, pero al escuchar esto, realmente era un bastardo con suerte. Bueno, si considerabas que el Señor Oscuro había asesinado a sus padres y todavía lo perseguía, tal vez las cosas estaban empezando a acumularse en el lado positivo, tratando de equilibrar la tonelada métrica de mierda con la que había tenido que lidiar toda su vida. ¿Estás seguro de que está bien abrir la puerta sin camiseta?, preguntó Harry, todavía le molestaba eso, cualquiera lo podría haber visto. Era su cuerpo, pero su preferencia era definitivamente que él era el chico más afortunado de Hogwarts, no uno de ellos. Fleur rió suavemente. «¿Francés, en serio, Harry?». Harry intentó encogerse de hombros, pero no fue muy efectivo con Fleur todavía apoyada sobre él, restringiendo el movimiento de su hombro. «¿Te preocupa que alguien más te vea? ¿Estás celoso de que alguien más te vea, Harry?». Harry podía notar que ella se estaba burlando de él, con sus preguntas no había preocupación ni nerviosismo. Harry frunció el ceño, tratando de encontrar una razón para eso. Fleur nunca se había vestido de manera provocativa o provocativa, que él pudiera recordar. «Hay un encantamiento de aversión en la puerta», le dijo Fleur, simplemente, como si eso lo explicara todo. Harry la miró sin comprender. No estaba muy seguro de lo que significaba. Sabía el significado de aversión, pero eso no le permitía entender con claridad el encantamiento. ¿Acaso hacía que la gente sintiera una fuerte aversión hacia la puerta? Fleur se incorporó y le hizo pucheros, con el labio inferior sobresaliendo. Se veía tan linda y sexy, con su cuerpo expuesto y abierto a sus ojos otra vez. Harry olvidó por un momento que estaba hablando con Fleur, hasta que Fleur se cubrió el pecho con los brazos. «¿Me escucharás ahora, Harry?». La sonrisa irónica indicaba que no estaba molesta, pero él se distrajo con su cuerpo una vez más. Harry se sonrojó ligeramente y asintió. El encantamiento es el predecesor y la base del encantamiento Fidelius. Mientras que el sucesor busca un lugar, el encantamiento de aversión hace que las personas no deseen estar en un área ni prestarle atención.
Puse uno en mi habitación, he tenido que tener uno en mi puerta desde que comencé en Beau's Buttons, agregó esta pequeña nota, apartando la mirada de él. ¿Es un hechizo muy conocido? Harry no había oído hablar de él y tenía curiosidad, quería estudiarlo. No. Al igual que el Fidelius, es notoriamente difícil. Harry tosió levemente para ocultar su risa al ver que ella pronunciaba mal la palabra. Notoriamente, la corrigió con delicadeza. En realidad, ella tenía un vocabulario bastante impresionante y no le molestaba cometer errores. En poco tiempo hablaría con fluidez y sonaría más como una hablante nativa, pensó Harry, ya que solo tenía un acento leve. Fleur arrugó la nariz y entrecerró los ojos antes de que sus labios formaran una pequeña sonrisa. La desventaja es que la persona que lanza el hechizo es la única que puede hacerte ver más allá de él o permitirte hacerlo. Sin embargo, debes estar presente para guiarlos y puedes tomar precauciones para pasarlos cuando estés buscando a alguien o algún lugar. Entonces, debido a que son oscuros y nadie busca encantamientos de aversión, ¿funcionan bien? Fleur movió la cabeza de un lado a otro y se pellizcó los labios. Sí. Ella se puso de pie y dio medio paso hacia atrás. Tengo que prepararme, no creo que quieras que me presente así delante de papá, mamá y Gabrielle, ¿no? Fleur se dirigió a su dormitorio, contoneándose, con un movimiento exagerado de las caderas que le daba a su trasero bien formado un balanceo magnético. Justo antes de doblar la esquina y salir de su campo de visión, lo miró por encima del hombro y le dirigió un guiño sensual. Harry sonrió, era bueno ser él a veces, esos pantalones cortos no dejaban mucho a la imaginación. XXXXXXXXX, bienvenido, Harry. Patrice le tendió la mano y se produjo un fuerte apretón de manos. Harry le sonrió al hombre y luego miró a los otros dos. Apolline era una imagen de belleza, como siempre lo fue. Al verla, una mujer que había tenido 2 hijos y que aún podía cumplir fácilmente con el sueño húmedo de la adolescencia. Elegancia y belleza personificadas en un solo paquete, una madre cálida y amorosa, una mujer que Harry no podía evitar querer y disfrutar de su tiempo cuando estaba a su lado, ella simplemente se preocupaba por su bienestar, nada más y nada menos. Harry. Apolline lo abrazó y le besó la mejilla antes de envolverlo en un cálido abrazo. ¿Vas a saludar a Harry, Gabrielle? Le preguntó Apolline a su hija menor, que estaba allí de pie, con las rodillas tocándose, con la derecha doblada y un poco por delante de la izquierda, con las manos y los brazos apretados contra su cuerpo, los dedos entrelazados y retorciéndose. Gabrielle tenía la mirada fija en la parte inferior de su vestido, o posiblemente en sus pies cubiertos por medias. Harry intercambió una mirada con Fleur, su hermana no había venido a saludarlos, se había quedado quieta, congelada en el lugar que ocupaba. Fleur le dirigió una sonrisa tensa, una que no llegó a sus ojos, ojos que delataban la preocupación por su adorable hermana pequeña. Harry se arrodilló y se puso al mismo nivel que la tímida niña que tenía frente a él. Gabrielle, dijo, manteniendo la voz suave y alegre, tengo a alguien muy especial que me gustaría que conocieras. Sus palabras atrajeron su atención, y ella levantó la vista de sus pies por primera vez desde que él había llegado. Se llama Cuddles y sé que te amará. Harry escuchó que Fleur respiraba con fuerza. Con el rabillo del ojo vio un movimiento. La mano de Fleur se llevó a la boca y se la tapó. Harry ignoró las miradas curiosas e interrogantes de los Delacour mayores y mantuvo su atención en la niña que tenía delante, una que era mucho menos bulliciosa, enérgica y extrovertida que antes. La hembra más joven de cabello rubio plateado no respondió verbalmente, pero Harry pudo ver una expresión esperanzada en su rostro, incluso si todavía estaba bastante cautelosa ante su presencia. Lentamente movió el brazo y metió la mano en el bolsillo. Su mano agarró a su familiar y la retiró lentamente. La aparición de Cuddle provocó jadeos en los padres de la niña. Ahora, debo decirte que le encanta que la abracen y la acaricien. ¿Crees que te gustaría hacer eso? Preguntó Harry con dulzura y con una pizca de emoción. Recibió una serie de breves asentimientos, la emoción bailó en sus ojos y sus manos se separaron, con las palmas hacia arriba y abiertas, estirándose un poco hacia adelante, hacia el pequeño dragón. Harry bajó a Cuddles al suelo y dejó que el dragón caminara la distancia que los separaba. Cuando se acercó, Harry vio que Gabrielle comenzaba a alejarse del dragón y se acercó más, a solo un pie de ella y al alcance de su familiar. A ella le gusta que la acaricien así. Harry pasó el dorso de sus dedos por su cabeza, bajando por su cuello y sobre su cuerpo, repitiendo el movimiento. Cuddles casi se derritió, pero siguió avanzando hacia la niña. Cuando llegó a su destino, Gabrielle le pasó la mano abierta por el cuello y se rió. Las palabras emocionadas que dijo en francés no le interesaron, pero la situación en general sí.
Gabrielle mostró una gran sonrisa y se acercó y luego abrazó a su pobre dragón. Chilló mientras abrazaba a su pequeño familiar. Harry sintió la mano de Fleur en su hombro, se puso de pie y la miró. Fleur se abrazó a él y sus ojos estaban llenos de emoción mientras se aferraba a su brazo. Merci Harry, merci. Su voz era espesa mientras observaba a una alegre Gabrielle charlar emocionada con su madre, sostenía a Cuddles y parecía estar en el cielo. ¿Ha estado? Empezó a decir Fleur, pero luego se quedó callada. Tragó saliva y continuó, su voz apenas era más que un suave susurro. Ha tenido momentos difíciles para recuperarse. Harry asintió, podía imaginar lo difícil que habría sido la segunda prueba para la pobre niña. Ser capturada por arañas gigantes devoradoras de hombres, envuelta y mantenida prisionera durante horas, eso sería torturar psicológicamente a una niña pequeña e inocente. Puede que hubiera sido bueno para los organizadores haber perdido la vida, pero dudaba que quisieran estar vivos cuando la familia se vengara por lo que le habían hecho pasar a su pequeño ángel. ¿Está a salvo?, preguntó Apolline en voz baja, con los ojos fijos en su hija menor. ¿Con estos abrazos? Sí. Ella es mi mascota. Lo único que no sería seguro sería que alguien intentara hacerle daño a tu hija. Se encontrarían en un mundo de dolor. Ella sigue siendo un dragón y será feroz cuando la situación lo requiera, pero le encanta el cariño y le encanta jugar. Deberían pasar un buen rato juntos. Harry ya podía imaginar un día entero de alegría para ellos. Cuddles había despegado y volaba alrededor de una Gabrielle que gritaba, los brazos de la pequeña princesa se movían y trataban de capturar al escurridizo dragón. Fleur todavía tenía sus dos manos apretadas alrededor de su brazo y su cabeza apoyada sobre su hombro mientras observaba a su hermana y a Harry jugar juntos. Harry vio que se le escapaban lágrimas de los ojos. Gracias, le dijo también Patrice. Es la primera vez que la veo tan vivaz, tan feliz y despreocupada. Gracias, joven, gracias, tienes nuestra gratitud. Harry no pensó que fuera algo tan importante. Sabía que, si fuera un niño pequeño, le encantaría jugar con un pequeño dragón. Supuso que Gabrielle reaccionaría de manera similar a la suya y dejaría que su familiar saliera a divertirse un poco. Además, revelarles abiertamente su familiar fue un movimiento calculado. Ver pruebas de su existencia fue un movimiento de poder. Harry tenía el control de un dragón, uno que podía ser dulce y tierno o cruel y aterrador, con la capacidad de destruir una colonia de acromántulas sin ayuda de nadie. Su aparición era parte del plan de varios niveles que Slughorn, Greengrass y él idearon. Fleur, ¿te importaría supervisar a tu hermana? Estoy segura de que te encantaría pasar más tiempo con ella. Gabrielle casi había salido de la sala de entrada y estaba corriendo, gritando de alegría mientras Cuddles volaba tras ella. Por supuesto, papá. Besó a Harry en la mejilla y rápidamente siguió a su hermana. Apolline aprovechó la ausencia de Fleur para avanzar y abrazar a Harry. Gracias. Patrice agarró la mano de su esposa y la atrajo hacia él, envolviéndola con un brazo por la espalda. Ven, Harry, te lo explicaremos un poco mejor. Harry siguió a la pareja hasta la sala de estar familiar y no se sorprendió al ver una selección de bebidas dispuestas en la mesa, habían sido preparadas con anticipación. Harry pidió cortésmente un té cuando se lo pidieron y lo bebió mientras esperaba que sus anfitriones le sirvieran sus bebidas preferidas. Cuando la pareja se sentó junta en el sofá de 2 plazas, Patrice comenzó a explicarle a Gabrielle lo que le había sucedido. Después de salir de la parálisis, Gabrielle estaba totalmente retraída. No comía, no jugaba, no hablaba ni hacía nada. La experiencia por la que había pasado la había hecho casi cerrarse por completo, encerrarse en sí misma. Estaba casi catatónica. Sacudió la cabeza y bebió su café especial. Harry había extrañado lo que fuera que le había pedido a su elfo que le consiguiera. La trajimos a casa pero no mejoraba. Se pegaba a nosotros y apenas respondía a los estímulos, teníamos que hacer algo. Apolline continuó con lo mismo que su marido. No es algo fácil de recuperar. Buscamos eliminar sus recuerdos, pero esto es casi imposible. La experiencia fue demasiado larga, demasiado dramática y demasiado arraigada en su psique. Si hubiera sido solo un día, o un trauma breve, como un intento de secuestro, podría borrarse de su mente sin problemas. Pero esto, no esta terrible experiencia. El vaso de Apolline temblaba, Harry podía ver la ira apenas controlada dentro de ella. Patrice se frotó el brazo y volvió a tomar el mando. Contratamos a los mejores curanderos especialistas que pudimos encontrar. Al final no pudieron eliminar el incidente. En lugar de eso, lo atenuaron, redujeron su impacto en nuestra Gabrielle.
Ya hemos comenzado a enseñarle las artes mentales, el mejor método para lidiar con el trauma emocional, pero no es algo tan fácil. Ella es joven, demasiado joven para aprender esto. Pero hacemos lo que debemos. Los tutores de Gabrielle han entrado en su mente y han hecho lo mejor que han podido, pero no ha sido suficiente. Ella ha mejorado, se ha recuperado lentamente, pero no ha sido ella misma. Nuestra preocupación es a largo plazo. Las Veelas ya tienen problemas en una escuela mágica y nuestra niña no necesita que otros problemas le compliquen las cosas cuando asista a Beaux Batons. Harry escuchó en silencio y no sintió la necesidad de interponer ninguna de sus propias palabras en la conversación todavía. Eso fue hasta ahora. Apolline le sonreía, con el rostro lleno de emoción. Lo que has hecho nos ha dado una oportunidad. Espero que nuestra hija pueda recuperarse por completo. Es la primera vez que la vemos volver a la normalidad. Aunque podía ver lágrimas contenidas, su disposición era de alegría esperanzada. Harry podía ver cómo la difícil situación de su pequeña hija estaba afectando a la familia. Si no ha sido por otra cosa, su presencia aquí ha sido de gran ayuda para mi hija, dijo Patrice, y Harry pudo escuchar la naturaleza transitoria de la oración. Estaban a punto de empezar. Te había invitado a venir hoy con un propósito. Nuestras familias han sido aliadas durante aproximadamente medio siglo y quería aclarar algunas de las cosas que tus asesores han estado discutiendo conmigo. Si bien no dudo de sus palabras, puede ser reconfortante escucharlas directamente. No tomo a la ligera el matrimonio de mi hijo mayor. Harry inclinó la cabeza y pudo apreciar el sentimiento. Horace ya había explicado el propósito de esta visita. Las negociaciones iban bien y se esperaba que Harry pasara tiempo con ellos, para asegurarse de que lo aprobaran personalmente y para que la familia conociera bien a Harry, el joven que se casaría con su heredera. No creo que sea necesario discutir los aspectos económicos de las conversaciones ni la compensación monetaria. Lo que más me interesa es su punto de vista sobre cuestiones de carácter más político y social. Una vez más, Harry reconoció sus palabras, pero tomó un sorbo de té con cuidado en lugar de responder directamente. No le habían hecho ninguna pregunta y estaba completamente sereno, mostrando un estado relajado para discusiones que podían resultar onerosas y preocupantes para una persona en su posición. En primer lugar, Fleur nos ha contado su posición más ilustrada sobre las Veelas. Su cercanía con mi familia también lo indicaría, pero me gustaría que me lo dijera directamente, ya que ha pasado tiempo con Natalia Pavlova y su familia es parte del bloque de la IGU que presiona para que las Veelas sean criaturas, no seres que tienen plenos derechos como magos y brujas. Esta era una pregunta esperada. Estaba bien que Horace hubiera transmitido su posición, estaba bien que hubiera hablado de esto con Fleur, pero el hecho de que se haya mantenido en contacto con la familia Pavlov permite una semilla de duda que tendría que ser tratada ahora mismo. Todos los seres mágicos deberían tener sus derechos básicos protegidos. No estoy lo suficientemente versado en la historia mágica y política como para comentar sobre cada especie mágica consciente y los derechos que tienen actualmente, o no tienen. Su descargo de responsabilidad inicial y no tomar una postura no estaba yendo bien. Podía ver el agarre ligeramente más apretado en la taza de Apolline, podía ver el endurecimiento de las comisuras de la boca de Patrice. Sin la situación de Gabrielle desequilibrándolos, no creía que hubiera visto ningún tipo de reacción, pero el desequilibrio era lo que había buscado cuando discutieron revelar a Cudles desde el principio. Dicho esto, no tengo ningún problema con el estatus legal de las Veelas. Como líder de la Casa Potter y regente de la Casa Black, estaría más que dispuesto a apoyar la postura de la Casa de la Cour de que las Veelas son una especie mágica con los mismos derechos que los magos y las brujas, incluido el patrocinio de proyectos de ley en el Wizengamot y la IGU, si fuera necesario. Harry podía ver que esto era exactamente lo que habían esperado. Horace había explicado exactamente lo que esto significaría políticamente, para él, tanto en la IGU como en el Wizengamot. La reversión de la posición de la Casa Black sería digna de mención y contraria a todo lo que la generación anterior había defendido. Incluso Arcturus Black había sido prejuicioso y no habría sido propenso a aprobar una unión con una criatura mestiza, según Kyrus y Horace. Tal como estaban las cosas, sería mejor para él que Fleur fuera Lady de la Cour Potter que Lady de la Cour Black. La verdadera victoria de la familia de la Cour fue la posición de la Casa Potter. Charles Potter era una persona muy respetada y el peso que su nombre tenía a nivel internacional aún no había menguado del todo. Pero ese no fue el verdadero golpe que habían obtenido. Harry Potter era una celebridad internacional. Había pocos nombres tan conocidos como el suyo. Aunque se trataba de un conflicto doméstico, bueno, en su mayoría, la historia del niño que sobrevivió era conocida por todos.
Sobrevivir a una maldición a la que nadie había sobrevivido nunca y hacerlo cuando ningún académico podía recrear el incidente fue más que digno de mención. Con la amplia cobertura del torneo de los tres magos en todo el mundo mágico, su fama y renombre crecían. Él no era solo el niño que vivió, era Harry Potter, un joven que podría ser la próxima potencia mágica que tenía la capacidad de dar forma a una nación. Este fue un triple golpe para ellos. Si Harry apoyara públicamente su posición, su apoyo se vería reforzado e incluso podría ser posible que su condición de igualdad de derechos fuera ratificada por todos los países miembros de la IGU, suponiendo que todo esto se concretara. Estamos muy contentos de escuchar eso, merci Harry. Apolline le sonreía radiante, su mirada lo llenaba de calidez, no pudo evitar devolverle la mirada feliz. Harry se mantuvo concentrado y esperó el siguiente asunto que necesitaba manejar correctamente, sabía de otro asunto importante que podría surgir y tenía un plan para revertirlo, siempre que hicieran el juramento que su abogado, Arvida Kelly, había aprobado. Antes de pasar al siguiente tema, quería contarte un poco sobre nuestra historia familiar al respecto, para que tengas una perspectiva más amplia, comenzó Patrice, dejando su bebida terminada en la mesa y vertiendo más con cuidado en su vaso antes de sentarse y volver a la conversación. Harry no sabía si eso tenía como objetivo hacerlo sentir incómodo, inquietarle o simplemente que era un momento interesante para necesitar que le volvieran a llenar la bebida. Había recibido una buena instrucción y, siguiendo el guión, las cosas habían ido bien hasta el momento. Slughorn era un genio político y Quirrell tampoco se quedaba atrás. Había habido un acalorado debate entre los tres, pero Harry había dejado clara su postura y les había dicho que no cedería. Podían convencerlo de muchas cosas, pero cambiar esto no era una de ellas. Harry había insistido en que la familia de la Cour estuviera al tanto antes de que se completara cualquier contrato matrimonial, y también la familia Pavlov, si es que alguna vez se llegaba a explorar esa posibilidad. Sus dos asesores habían tratado de señalar la ingenuidad de eso. Francia no había querido involucrarse en la última guerra, la familia de la Cour tampoco había brindado apoyo abierto a la familia Potter en la última guerra, de todos modos, ninguno de ellos lo sabía. Podría haberle preguntado a Sirius o Remus, pero Harry pensó que lo habrían mencionado cuando mencionó a la familia anteriormente. Además, Harry no quería avisarles a Sirius y Remus, no tenía idea de si aprobarían una situación de contrato matrimonial, especialmente dada su edad. Era triste que los amigos más cercanos de su padre no fueran personas en las que confiaría para ayudarlo a manejar esto, no confiaba en sus opiniones, en que fueran pragmáticos y descartaran sus respuestas emocionales a los eventos. Esto los llevó a no saber con certeza si la familia Potter había recibido su apoyo. La familia Greengrass se había mantenido al margen de la guerra y Horace Slughorn había mantenido la cabeza gacha y fuera de ella lo mejor que pudo. Esto los llevó a expresar que la familia de la Cour simplemente podía optar por evitar conflictos futuros. Pensaban que la familia de la Cour tenía mucho más que perder, potencialmente involucrándose en un conflicto extranjero, que quedarse al margen y encontrar una pareja diferente para Fleur. Había mucho que ganar con Harry, incluso si llegaba la guerra y él la ganaba, pero era una apuesta que simplemente no necesitaban correr. Ellos creían que mostrar cartas que podían mantener ocultas era la mejor opción, mientras que Harry pensaba de otra manera. No había ninguna duda en la mente de Harry de que habría un conflicto, ya que se había enfrentado a Voldemort 2 veces desde que regresó al mundo mágico, y la reciente revelación de un mortífago fallecido haciéndose pasar por ojo loco Moody. No dejarles saber y que luego, inevitablemente, saliera a la luz no era una situación a la que quisiera enfrentarse. Causar una grieta o división en el círculo íntimo de Harry no iba a ser algo bueno cuando la mierda golpeara el ventilador. Si se echaban atrás ahora, estarían muertos para él. No había una regla de 3 strikes en vigor aquí. En su mente, ya habían desperdiciado su única oportunidad, no habían encontrado una manera de contactarlo ni ayudarlo antes de este año. Ahora que habían estado en contacto, no habían cometido un solo paso en falso, de hecho, le encantaría pensar en ellos como familia algún día, pero su reacción no iba a ser decisiva. La familia de la Cour solía ser mucho más grande. Antes del conflicto de Grindelwald, estábamos más cerca de tener disputas por herencias que de tener solo 2 posibles herederos restantes, después de mí, por supuesto. Perdimos a mis hermanos y a cualquier descendencia futura con ellos. Harry escuchó lo mucho que le dolía y esperó a que llegara al grano. Al final me casé con Apolline, por amor, añadió la última frase y dirigió a su esposa una larga mirada amorosa. A Harry le había hecho gracia que tuviera que decirlo. En el mundo Muggle era algo normal, pero esto había que aclararlo.
Había cierta preocupación de que tendría dificultades para conseguir la aprobación. Mis padres no tenían nada en contra de las velas. Era que yo era la única línea sobreviviente de nuestra familia. Casarme con Apolline significaba que solo tendríamos 2 hijas. Reconstruir nuestra población era una prioridad, al igual que lo es para ti, dijo Patrice, uniendo un poco la situación. Mis padres dudaban, pero no me lo negaban. Sabían que amaba a Apolline y aceptaron, aunque sé que esperaban tener más hijos, especialmente varones. Compartió una sonrisa forzada con su esposa antes de continuar. Hubo un beneficio, por supuesto, uno que Fleur compartió contigo. Harry tenía la clara impresión de que este compartir había sido algo que le habían ordenado o aprobado, tal vez no algo que surgió de manera natural. Si bien no soy un holgazán en magia, Fleur, como sabes, es muy fuerte en magia. Tiene un talento con la magia que pocos de mis antepasados podrían haber igualado. Creo que esto fue parte de la razón por la que mi familia aprobó el matrimonio. No obtuvimos los números, ni el género preferido, pero las 2 niñas que trajo nuestra unión, ambas son impresionantes, mágicamente. Harry entendió cuál era el punto y esperó a que Patrice lo explicara. Fleur pronto será más fuerte que yo, ya es mucho más talentosa que yo. La capacidad demostrada de las mitad Veela para engendrar descendencia poderosa es un beneficio que influyó en mis padres, junto con el hecho de no querer negarme una pareja hecha por amor. Patrice lo explicaba con delicadeza e insinuaba que sacrificar la cantidad por la calidad tenía mérito, que su familia creía que era la elección correcta, junto con una pareja hecha por amor, muy parecido a lo que Fleur le habría dicho a sus padres. Esto me lleva al último punto de fricción en las negociaciones. Fleur solo puede tener 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Aunque siempre habíamos tenido la esperanza de que nuestras hijas se casaran con hombres y que sus 6 hijos llevarán el apellido de Alcour, entendemos tu posición. La voz de Patrice era neutra y su lenguaje corporal estaba muy controlado. Tienes que cuidar a las familias Black y Potter. Aunque estamos muy contentos de que ambos estén encontrando el amor, todavía tenemos una preocupación, una que los señores Slughorn y Greengrass no estaban dispuestos a definir. Los ojos de Apolline estaban mucho más cautelosos y la calidez que había irradiado hacia él había desaparecido. Espero que Fleur sea tu única esposa, somos conscientes de que puedes tener más de una y, como su familia, queremos que su matrimonio sea bueno. Tenía los ojos entrecerrados y lo estaba escrutando con cuidado. Harry podía sentir su mirada penetrante observándolo. Lo que mi bella esposa está tratando de decir es que esperamos que Fleur se case por amor. Al hacerlo, estamos dispuestos a aceptar que 2 hijos sean herederos de sus 2 familias y solo se requerirá que uno sea el próximo heredero de la familia de Lacour. No es nuestra preferencia, pero al igual que su padre, que se casó por amor, estamos dispuestos a sacrificar posibles ganancias financieras y políticas para que Fleur y usted tengan un futuro amoroso juntos. Harry se sentía satisfecho de que lo hubieran dicho todo, aunque le divertía que no supieran que Lily Evans no se había casado por amor, aunque así había sido. Esta era la parte crucial de la conversación y tenía que manejarla con delicadeza. Harry se enderezó en su silla y terminó lo que quedaba de su segunda taza de té antes de inclinarse hacia adelante y colocar la taza vacía y el platillo sobre la mesa. Juntó las manos y las apoyó sobre su regazo, levantando la vista y volviendo a concentrarse en la conversación. Había querido ordenar sus pensamientos y ensayar lo que iba a decir antes de responder. Creo que Fleur y yo tenemos los ingredientes para una relación amorosa y duradera. Nos llevamos bien, nos atraemos el uno al otro y somos compatibles. Esa fue la parte fácil, admitir que realmente le gustaba su hija. Luego vino la parte delicada. Si bien entiendo sus puntos de vista sobre que hay razones para priorizar la calidad sobre la cantidad y que se encuentra alegría en casarse por amor, en lugar de aquello que es más ventajoso para la posición familiar, creo que usted está actuando desde un punto de vista equivocado. A Harry no se le escapó la forma en que Apolline se tensó cuando dijo su última frase. ¿Un punto de vista equivocado? Harry asumió que Patrice quería preguntar de manera neutral, pero había un pequeño gruñido en sus palabras. Harry reprimió su reacción natural, que era hacer una mueca de dolor. Punto de vista equivocado no era una expresión diplomática. Había estropeado un poco la parte delicada. De todos modos, seguiría adelante y llegaría de la parte delicada a la crucial. Tal vez haya sido una mala elección de palabras, a Harry no le importaba admitirlo, quería que estuvieran de buen humor, no combativos. Operar con información incompleta podría haber sido una mejor manera de decirlo. Harry no esperó a que respondieran, quería llegar a la parte final. Hay información pertinente que solo conocen unas pocas personas.
Aunque hay argumentos válidos, no deseo llegar a un acuerdo sin que usted tenga conocimiento de ello. Creo en ser abierto y honesto con mis aliados y le daré la oportunidad de estar informado. Harry podía ver que su curiosidad se había despertado, que, una vez más, los había inquietado, que no esperaban esto. Harry se sentía extraordinariamente feliz de poder seguir haciendo esto, debía ser parte del legado del merodeador, su disfrute de ver las reacciones de las personas ante circunstancias sorprendentes. ¿Quiénes están entre este puñado? Patricia había vuelto a poner su mano sobre el antebrazo de Apolline, justo antes de que ella estuviera a punto de hablar, sus labios se estaban separando justo cuando él hizo eso. Mis asesores, yo creemos que Albus Dumbledore está al tanto de la mayor parte de esto, aunque no es porque hayamos compartido información. Si se lo ha contado a alguien, yo lo ignoro. Harry podía ver que la lista de nombres también había llamado su atención. Los dos Delacour intercambiaron una mirada y Patricia retiró la mano de su antebrazo. ¿Y esta información es vital para nuestras negociaciones? Harry se encogió de hombros. Creo que sí. Si yo estuviera en tu posición, querría saberlo y consideraría que es información vital, aunque creo que mi abogado podría argumentar con éxito que no lo es. A Curly probablemente le encantaría el desafío, al ritmo que cobraba debería mantenerlo feliz. Harry sacó el pergamino que contenía el texto del juramento que Curly había aprobado. Se lo pasó a Patrice. Antes de poder decirte algo, tendrás que jurar un juramento inquebrantable con esas palabras precisas. Sin tu consentimiento, no revelaré nada. No había mucho riesgo de que el conocimiento de esto fuera peligroso para Harry. Sus negociaciones estaban cubiertas por un contrato mágico, por lo que esta conversación era privilegiada hasta cierto punto. La forma en que Harry la presentó también fue engañosa. La suposición natural sería que Harry ya tenía un acuerdo en vigor para la familia Black, uno del que ellos no estaban al tanto. Podría ser condicional o tener condiciones que aún no se cumplieran, pero que se cumplirían en un futuro inminente. Quirrell había explicado que existían muchos acuerdos de ese tipo que solo comprometían a dos personas después de que alcanzaran cierta edad. Por ejemplo, podría tener un contrato de matrimonio firmado que solo entraría en vigor una vez que ambas partes nombradas alcanzaran la mayoría de edad. Además, podría tener un acuerdo en principio ya. Estos serían los escenarios que la familia Delacour concluiría que eran los casos. Horace creía que la exigencia de un voto inquebrantable los llevaría a creer que no era el caso. Sería prácticamente inaudito hacer una exigencia así para proteger otro acuerdo matrimonial. ¿Esto es necesario? Los votos inquebrantables no se hacen a la ligera, nunca para negociaciones matrimoniales, agregó Apolline, con el rostro un poco verde mientras su esposo le lanzaba una mirada calculadora. Lo es. Puedes elegir no aceptar, es tu elección. Intentó dejar en claro que respetaría su decisión de no aceptarlo. Lo que Harry estaba pidiendo era algo que la mayoría de los magos ni siquiera habían contemplado durante su vida. Jurar por tu propia vida no era algo que se hiciera a la ligera. También recomendaría que trajeran a Fleur para esto. Sé que no es normal que ella forme parte de esta etapa de las negociaciones, pero lo que te diré es algo que ella también debería saber. Si no dejaban entrar a Fleur, la llevaría a su oficina comercial y la pondría al día allí. Si ella iba a comenzar una vida con él, Fleur merecía saber exactamente en qué se estaba metiendo. Patricia hizo una pausa y miró a su esposa, intercambiando una especie de comunicación silenciosa entre ellos. No creo que estemos dispuestos a considerar el juramento a menos que sepamos más. El patriarca Delacour frunció el ceño, abiertamente disgustado por el rumbo que habían tomado las cosas. Harry no sabía con certeza qué era lo que lo ponía visiblemente molesto. Pensó que era su pedido o que Harry lo consideraba necesario y, por lo tanto, era un elemento crítico con el que lo estaban tomando por sorpresa. Apolline añadió a la última declaración de su marido. No es que no confiemos en ti, Harry. Lo que pides, es totalmente extremo. Harry se encogió de hombros, lo sabía y se mostró un tanto indiferente al respecto. Horace y Quirrell lo hicieron y nadie que no lo haya hecho lo sabrá. La seguridad de la información es demasiado importante. ¿Continuaría sin decirnos más? Preguntó Apolline, no impresionada con la perspectiva. Sí, dijo Harry con seriedad. Te he hecho saber y te he dado la oportunidad de averiguar más. Incluso te estoy ofreciendo esta oportunidad antes de darles a los mejores amigos de mi padre la oportunidad de aprender lo que haces. Y Harry se sintió mal por eso. Sentía que Sirius, su padrino, debería haber recibido la oportunidad primero. Pero no había resultado así.
No quería que ni siquiera una pista de lo que sabían llegara a Dumbledore antes de que estuvieran listos para hablar con él. ¿Te importaría ir a buscar a Fleur? Le preguntó Patrice. Lo discutiremos mientras vas a buscarla, si te parece bien. Claro, convino Harry con facilidad. Debería ir a ver a Kudles también, no puedo dejar que Gabrielle me robe a mi familiar. Sonrió mientras lo decía y se puso de pie. Patrice llamó a un elfo y Harry lo siguió por la impresionante casa hasta que encontró a Gabrielle y Fleur. La escena era algo que debería haber esperado encontrar. Kudles estaba en el regazo de Gabrielle mientras la niña acariciaba felizmente a su dragón, parloteaba en francés a toda velocidad y parecía ser la niña más feliz del mundo. Harry se inclinó hacia la puerta y se quedó mirando la escena. Fleur adoraba a su hermana menor, se veía tan feliz mientras cepillaba el cabello largo de Gabrielle, su mano derecha trabajaba el cepillo con destreza y su mano izquierda separaba el cabello de su hermana menor. Fue una escena muy tierna. Lamentó tener que interrumpirla. No quería, solo disfrutaba de verlos, los hermanos eran algo que deseaba haber tenido la oportunidad de experimentar de una manera similar. Podía imaginarse fácilmente dónde estaba Fleur, su mano deslizándose por el cabello de su hermana pequeña, su otra mano cepillando todos los nudos y enredos, un ritual nocturno que los ayudaba a mantenerse tan unidos como una familia podía serlo. Pero este era el mundo real, no lo que él imaginaba que debería ser. Harry se aclaró la garganta, aunque se mostraba reticente a hacerlo. Fleur miró hacia el ruido, incluso mientras mantenía ambas manos en movimiento y sus labios respondiendo a lo que ella y Gabrielle estaban hablando. Harry esperó a que ella dejara de hablar, para entonces las dos hermanas dirigieron su atención hacia él. Necesitamos tu presencia, Fleur. Los ojos de Gabrielle se fijaron en él y prácticamente saltó hacia él en un solo paso. Kudle fue arrojado sin contemplaciones de su regazo al aire, donde el dragón tomó vuelo y gritó su disgusto por el abrupto giro de los acontecimientos. Harry rápidamente se encontró siendo abrazado por la linda parlanchina de color rubio plateado. Ella te está contando lo mucho que se divirtió con tu familiar. Jugaban y se perseguían, cansándose mutuamente. Fleur simplemente estaba radiante mientras explicaba, mientras Gabrielle se aferraba a él, sin que se produjera un final. Harry se agachó y cogió a la niña por las axilas, la levantó rápidamente y ella lo envolvió en un abrazo apropiado. Ella seguía hablándole rápidamente, pero él seguía sin entenderla. La atención de Harry fue atraída por su familiar que se acercaba rápidamente, mechones de llamas escapaban de sus fosas nasales mientras descendía sobre él. La repentina aparición de Kudles provocó más gritos de alegría de la joven Partevela, mientras aterrizaba en el hombro de Harry y se empujaba contra la joven bruja. ¿Mamá y papá necesitan mi presencia?, preguntó Fleur, volviendo al tema de por qué Harry estaba allí en primer lugar. Sí. Fleur alzó una delicada ceja, pero no hizo ningún comentario. Se acercó a Harry y le susurró al oído. Voy a preparar a Gaby y luego nos vemos, podemos ir juntos. Harry asintió y dejó que Fleur alejara a Gabrielle de él, ella se fue y luego regresó un minuto tarde. Kudle se había quedado con Gabrielle. Fleur lo abrazó con fuerza. Está mucho mejor hoy, Harry. Gaby estaba igual que ella, tan despreocupada y feliz. Gracias. 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 Entre cada agradecimiento, rápidamente le dio un beso en los labios antes de que el gracias final condujera a un beso apasionado. Estaba muy preocupada por ella. Pero ahora sé que estará bien. Sus ojos brillaban mientras miraba a Harry, su cuerpo a un brazo de distancia de él ahora, sus manos agarradas a sus hombros. Creo que reconoció a Kudles y tu magia dentro de ella. Harry ladeó la cabeza en silencio, preguntándose qué significaba eso. Fleur bajó los brazos y agarró sus manos, tirando suavemente de ellas para que caminaran con ella, de la mano. Cuando Gabrielle quedó paralizada, en el saco, fuiste tú quien la salvó. Inmediatamente levantó una mano, impidiendo que Harry refutara. Cuando ella necesitó un salvador, fue tu voz la que escuchó. Ahora que te ha visto, ha mejorado. Harry lo pensó y hasta cierto punto tenía sentido. Para la mente de un niño, debía tener sentido. Pero ¿cómo se relaciona eso con Kudles? Fleur lo miró como si ya supiera la respuesta. Gaby es una Veela, puede sentir tus emociones, es sensible a la magia. Cuando usa Kudles puede sentir tu magia. Con ese pequeño dragón juguetón se siente segura y protegida. Tiene a su caballero y a su dragón. Harry miró a Fleur para ver si lo estaba molestando o hablaba en serio y tuvo la impresión de que hablaba en serio, aunque su juego de palabras pudo haber sido una broma. Su breve conversación terminó cuando llegaron a la sala de estar familiar.
Harry soltó su mano de la de Fleur y se dispuso a volver a sentarse donde había estado, en un sillón individual. Solo se alejó un paso de Fleur antes de que ella lo agarrara del brazo y lo redirigiera a sentarse en el sofá con ella, el que estaba frente al sofá de 2 plazas en el que estaban sus padres. Harry se sentó en la esquina, justo enfrente de Patricia y Fleur se sentó a su lado, sosteniendo con fuerza su brazo y dirigiendo su mano para que descansara sobre su rodilla. La disposición intencional de los asientos de Fleur era un mensaje para sus padres. Estaba con Harry y no tenía miedo de demostrar lo cercanos que eran, o al menos, eso era lo que Harry pensaba. Harry no iba a luchar contra esto, en todo caso, ayudó a su posicionamiento en estas conversaciones. Fleur estaba desafiando a sus padres, incluso si era de una manera menor. Bienvenida, hija, dijo Patricia y Harry supo al instante que su suposición era correcta. Patricia le estaba recordando a Fleur que tenía autoridad sobre ella. Los ojos de Fleur brillaron y repitió el comentario de su padre. Me encanta pasar tiempo cerca de Harry. Se inclinó y se acurrucó más cerca de él. Y estamos contentos por eso, mi flor. Apolline estaba desempeñando el papel de pacificadora entre una hija testaruda y un marido que no quería debilitar su posición. Harry pensó que era un buen momento para empezar. Pedí tu presencia aquí, Fleur, ya que creo que tu familia debería estar al tanto de las cosas antes de comprometerse con algo. Informé a tus padres que se requiere un juramento inquebrantable antes de discutir cualquier cosa sobre lo que necesitas saber. Harry fue a acercarse, pero Apolline había adivinado lo que haría y ya tenía su mano sobre el pergamino, extendió su brazo y se lo tendió a Fleur para que lo tomara. El campeón de Beauxbatons examinó rápidamente el papel. ¿Quién actuará como encuadernador? Preguntó Fleur, sin pensar en que no estaba dispuesta a asumir un compromiso potencialmente letal. ¿Lo jurarás por tu vida tan fácilmente, hija mía? Cuestionó Patrice con dureza, y su lenguaje corporal dejaba en claro que no estaba contento con ese giro de los acontecimientos. Sí, papá. Harry no me pediría esto a menos que fuera necesario. Ya conozco un secreto por el que estaría dispuesta a aceptar este juramento, señaló la frase preparada por Akerly. La incorporación de Fleur fue un golpe de genialidad. Todas las concesiones que pudieran haber pedido, o las condiciones que habían impuesto, ahora eran bastante irrelevantes. No pasó mucho tiempo hasta que todos estuvieron de acuerdo y Harry se aseguró de que todos hicieran el juramento inquebrantable. Aunque estaban dentro de la casa de los Delacour, agregó una serie de hechizos de privacidad, el juramento no impidió que los escucharan. Una vez cumplidos los requisitos de Harry, la sala adoptó un tono solemne. Lo que Harry fuera a revelar sería de suma importancia. Lo diré abiertamente, aunque quizás no me creas. Harry respiró profundamente, esperaba que esto saliera bien, realmente le vendrían bien más aliados que estuvieran de su lado. Ya sabe quién no está tan muerto como todo el mundo cree. Está vivo, en forma de espíritu. Harry le dio toda la credibilidad que tenía a eso. Una cosa que Harry ya había descubierto era que los mortífagos todavía estaban rastreando el maleficio del nombre del Señor Oscuro. Todavía estaban tratando de identificar a aquellos que se atrevían a decirlo. Seguir usando el nombre Voldemort ya no era prudente. Al menos estaba demostrado que podían rastrearlo hasta la ubicación. Los jadeos de Apolline y Fleur eran de esperarse. La reacción de Patrice era la que esperaba. Harry caracterizaría su respuesta visual como una incredulidad cautelosa. ¿Tienes algún tipo de prueba para nosotros? Preguntó brevemente el hombre mayor. En mi primer año habitó el cuerpo del profesor Quirrell en un intento de robar la piedra filosofal. Después de su fracaso, los Flamel decidieron destruir la piedra. Como eran una familia francesa increíblemente importante, Harry asumió que los Delacour estarían al tanto de su fallecimiento. En el tercer año de Harry en Hogwarts, le había pedido a Horace que se lo confirmara. Circunstancial, comentó Patrice, que no estaba dispuesta a confiar en nada solo en la palabra de Harry. La mayor revelación llegó en mi segundo año. Hubo ataques en la escuela, los estudiantes estaban aterrorizados. Comprendiendo que su comentario podía ser un error, continuó rápidamente. Fue entonces cuando me encontré con lo que hemos descubierto que es un Horcrux. Patrice palideció en el momento en que escuchó la última palabra que dijo Harry. No, eso no es posible, dijo Patrice con un susurro horrorizado. Sacudía la cabeza de un lado a otro y parecía enfermo. Harry, papá, ¿qué es un Horcrux? Fleur hizo la pregunta que estaba en los labios de Apolline. Harry pudo ver que ninguno de los dos comprendía el peso de lo que Harry acababa de dejar caer sobre sus regazos.
Una abominación, una profanación de la magia, un mal indescriptible, dijo Patrice, y el solo hecho de pensar en el tema le deformó sus rasgos normalmente agradables y adoptó un tono amargo y nauseabundo. ¿Lo hizo? ¿Lo sabes con certeza? Harry asintió. 2 han sido destruidos. De eso estoy seguro. Los ojos de Harry nunca se apartaron de los del patriarca de la Cour. ¿N'est pas posible? Deux. No, je ne crois pas. Patrice susurró furiosamente. Cuando un diario posee a un estudiante y puede tomar forma tangible, puedes estar bastante seguro, especialmente cuando fue veneno de basilisco lo que lo destruyó, y cuando un relicario se identifica positivamente como poseedor de un alma humana, realmente no hay ninguna otra posibilidad. El hecho de que tuviéramos un relato de lo que era, de un testigo ocular, un alma humana en un relicario, no es posible, afirmó Fleur con certeza. Aunque no lo había entendido, estaba claro que Apolline lo había captado. Se llevó la mano a la boca y ahora estaba sentada mirando a Patrice y a Harry como si todo lo que quisiera fuera oír una negación de lo que estaba comprendiendo. Quien tú sabes dividió su alma. Puso una parte en su diario y otra en el relicario perdido hace mucho tiempo de Salazar Slytherin. Hasta que todos sus horrocruxes sean destruidos, su espíritu estará anclado a este mundo. Harry le informó a la joven parte Bella sobre el conocimiento que ella desconocía. Es una magia muy vil, informó Patrice a su hija, recuperando la fuerza habitual en su voz. Dirigió su mirada hacia Harry. Por favor, dime que son los únicos. Harry cerró los ojos y negó con la cabeza. ¿Cuántos? Preguntó torpemente a Harry. 7. 6 horrocruxes y el mismo. Patrice se levantó y sacó su varita. El mueble bar se abrió bajo la silenciosa dirección de su varita y salió una botella. Ni siquiera se molestó en coger un vaso, le quitó el corcho mágicamente y se lo llevó a los labios, tomando un trago fuerte directamente de la botella. Apolline se inclinó hacia adelante y lo tomó de su mano. En lugar de reprender a su marido, bebió ella misma antes de ofrecérselo de nuevo sin decir palabra. Patrice hizo un gesto para que cualquiera de los dos tomara un poco, pero Harry se negó. Fleur hundió la cabeza en el pecho de Harry y se aferró a él. Antes de la reunión, Harry supuso que no hablaría más de esto. En lugar de eso, les diría lo peor directamente y lo dejaría ahí. Metió la mano en el bolsillo y sacó más pergamino. Esto no está fuera de mi campo de visión y no se permiten copias. Se lo entregó a Patrice. El hombre se sentó y Apolline se inclinó hacia él para poder leerlo con él. Harry les había entregado la declaración de Walden Magnair que Iván Pavlov había conseguido. ¿Qué pasa? Preguntó Fleur sin separar la cabeza de su pecho. Walden Magnair, un mortífago, fue asesinado en represalia por la segunda prueba. La razón por la que lo traje es que Magnair confirma que la base de poder del Señor Oscuro no ha desaparecido. La mayoría de sus seguidores leales todavía están ahí fuera y nunca dejaron de difundir su influencia. Si el hombre alguna vez recupera su cuerpo, estará en una posición tan buena como la que tenía cuando lo dejó, posiblemente incluso en una mejor. ¿Qué tan malo es? Preguntó Fleur, simplemente pidiendo una comprensión básica. Mal, afirmó Harry, resumiendo la situación en una sola palabra concisa. Horace y Quirus lo habían explicado de forma bastante sencilla. El bando de la luz había perdido la última guerra. Solo un milagro los había salvado de las fauces de la derrota. En lugar de aprovechar su ventaja, habían capitulado y parecían regocijarse por su victoria. Las fuerzas de Ridley no habían sido destruidas, sus patrocinadores financieros habían aumentado sus propiedades y su ventajosa cantidad había aumentado. A menos que Bones sea capaz de obrar un milagro dentro del ministerio, tienen más agujeros que un queso suizo con tanta resolución y fuerza como un gusano. El Señor Oscuro estaba a punto de obtener la victoria. Francia se preparaba para el conflicto, Fleur. Si bien sus fuerzas han mantenido o fortalecido sus posiciones, su oposición se ha debilitado. La sala quedó en silencio, la pareja que estaba frente a Harry seguía examinando los papeles que les habían dado y Fleur estaba sumida en sus pensamientos. Harry los dejó pensar en ello, era demasiado para soltarle a cualquiera. ¿Es por esto que estás entrenando tan duro? Harry le dirigió una sonrisa sombría. Estoy entrenando como un loco, preparándome para el combate. Horace y Quirus están haciendo lo que pueden en los frentes político y económico. Patricia asimiló sus palabras y Harry vio que estaba procesándolo todo. Las negociaciones tienen más sentido ahora. Algunas de las peticiones eran desconcertantes, si uno no sabía que la otra parte se estaba preparando para un conflicto. Ahora entiendo por qué Quirus estaba empeñado en establecer importaciones de bienes desde Francia. Harry reconoció el punto con una inclinación de barbilla. Ciro quería poder empezar a acumular suministros.
se descubriría que compraba regularmente a su propia economía nacional. Importarlos, discretamente, les permitiría mantener el secreto. Muchos términos del acuerdo se habían establecido pensando en ayudar al esfuerzo bélico. ¿Son estos los puntos principales?, preguntó la matriarca de la Cour. Sí. Si estás dispuesto a participar, podemos fijar un momento para reunirnos con Horace y Kirus y responder a tus preguntas, afirmó Harry, aunque dudaba de que el tono esperanzador de que no se alejarían de él ahora se mantuviera al margen. Fleur se sentó, sus ojos ardían con una intensidad que lo trajo de vuelta al bosque prohibido, la macabra visión de ella que quedó grabada permanentemente en su memoria. No te abandonaré, Harry. Estaré a tu lado durante todo. Harry parpadeó con fuerza, le costaba respirar y sentía un nudo en la garganta. No pudo responder a su declaración. Ella estaría allí, se mantendría erguida en el bosque, una vela vehemente que se negaba a dejarse vencer por sus enemigos. Era tan gloriosa. ¿Por qué lo había elegido a él? El momento entre ellos fue interrumpido por Patrice y Apolline de la Cour. Los dos estaban de pie. Si bien necesitamos tiempo para procesar esto, puede estar seguro de que la casa de la Cour estará con la casa Potter. Su abuelo estuvo con nosotros en el momento de mayor peligro y nosotros estaremos con usted en el suyo, con contrato matrimonial o sin él. Mientras sus padres hablaban, Fleur ayudó a Harry a ponerse de pie. Apolline rodeó la mesa que los separaba mientras su esposo hablaba y los abrazó a ambos. Patrice, cuando terminó de hablar, se acercó y puso su mano sobre el hombro de Harry. Estaremos aquí para ti, Harry, apoyándote en esto. Harry escuchó las palabras de Apolline, pero tenía un nudo en la garganta y los ojos le lloraban en silencio. Había esperado esto, lo había anhelado, y ni siquiera había permitido que sus sueños esperaran este tipo de respuesta. Esto lo abrumó, un peso se le quitó de los hombros, sus cargas también las llevaron otros. No pudo evitar la sensación de que esa noche se había obtenido una gran victoria, un golpe devastador para su enemigo. Los de Alcours estaban al tanto y se unirían a su causa. La comprensión, toda esta escena, lo desmoronó, pero no podía estar más feliz. Fleur estaba apretada contra él, Apolline los abrazó a ambos y podía sentir el fuerte agarre de Patrice en su hombro. Tal vez así era como se suponía que debía sentirse una familia. Si lo era el mejor sentimiento que podía imaginar. Apoyo incondicional y un abrazo amoroso.